Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 2 del taller práctico de programación con Python desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente lenguaje de programación, bastante atractivo, bastante interesante. Y bueno, la idea es que cumplamos lo prometido, ¿cierto? El pequeño temario ahí que les coloqué. Entonces, en función de eso, no se hable más y vamos directamente a trabajar. ¿Te parece? Bueno, comentarle a los que no saben que ya mi blog está online. Colocamos un diseño sencillo por ahora, pero bueno, acá tienes todos los contenidos ordenados, tienes un poco sobre mí, ¿cierto? Acá están todos los videotutoriales organizados por categorías y tengo algunas publicaciones acá que voy a ir colocando. Las denominé en una categoría ideas tontas que se me vienen a la mente, pero bueno. Ahí la idea es que tienes todos los videotutoriales, cierto, que por ahora son míos. Ahí de a poco vamos a ir publicando los que tenían algunos colaboradores. Y bueno, si alguien quiere también comenzar a publicar acá, me avisa, se pone en contacto conmigo a través de acá del formulario de contacto. Y ahí vemos cómo podemos hacerlo. ¿Vale? Ok, entonces vamos a colocar manos en el código, ¿te parece? En la clase pasada habíamos estado trabajando con Sublime Text. Si bien es cierto, podrías perfectamente seguir trabajando desde ahí. En mi caso, yo me cambié a Visual Studio. Y eso tiene dos razones, porque seguramente más de alguien me lo va a preguntar. Por eso me estoy tomando un minuto con esto. Porque pasa que primero me cambié a Linux. De hecho, si te fijas acá, estoy en Linux, específicamente en Ubuntu, en la versión 20. Entonces acá me funciona mucho mejor Visual Studio respecto de lo que dice relación con la implementación de plugins y la conectividad que yo tengo con otros aplicativos. Entonces por eso estoy trabajando con Visual Studio. Este IDE tiene algunos plugins para Python. Puedes ir acá a plugins y puedes revisar toda la distribución que tiene de plugins para Python. Yo tengo instalado algunos, ¿cierto? Ahí para que puedas revisar, ¿cierto? Y eventualmente los puedas ir instalando tú. Y una cosa buena que tiene Visual Studio es que me permite ir haciendo pruebas acá directamente en la terminal de lo que voy desarrollando. Entonces, por ahí eso también nos puede ahorrar trabajo. Sin ir en desmedro, ¿cierto? De que también perfectamente podemos hacer las mismas pruebas desde la terminal de comandos acá. Que acá estaba haciendo algunas pruebas yo para, tengo un proyecto Django ahí levantado también. Entonces podemos ir haciendo pruebas acá, ¿cierto? O las podemos ir haciendo en el Visual Studio. Partamos entonces. En la clase pasada solo vimos un concepto teórico de lo que es Python, vimos cómo trabaja, las características, pero ahora ya es hora de que metamos en el código. Una de las cosas importantes y fundamental que tienes que entender a la hora de trabajar con Python es la siguiente. En otros lenguajes tú trabajas como quieres, es decir, puedes tabular, puedes no tabular, puedes ordenar, puedes no ordenar y el sistema te va a funcionar igual. Acá en Python no es así, de hecho eso muchas veces lo hace o lo convierte en un lenguaje tedioso para algunas personas, sobre todo para aquellos que son un poco ansiosos o ansiosas, ¿verdad? Entonces aquellas personas que quieren que te les termine todo rápido o no tienen mucha tolerancia a la frustración, ahí Python les va a dar bastantes dolores de cabeza. Sí, como recomendación es importante que trates de enfrentar eso porque a la larga si logras cruzar la barrera de aprender a trabajar bien con Python, puedes perfectamente hacer aplicaciones bastante robustas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a la sintaxis? Mira, fíjate que si por ejemplo, eso lo vamos a ver en detalle después, pero por ejemplo, si yo escribiera un código lo tendría que hacer así, por ejemplo, una condición la tendría que hacer así, la condición, qué sé yo, acá, y siempre con la tabulación de 4 espacios, acá, uno, 2, 3, 4, o presionando la tecla tabulación. Esto es lo mismo que eventualmente, bueno, y aquí coloco el código que se va a ejecutar en la condición. Tranquilo, no te estoy explicando condiciones, solamente estamos viendo un poco cómo es el tema de la tabulación. ¿Te fijas? Acá todo cargado hacia la izquierda y luego con 4 espacios yo voy marcando que esto eventualmente es lo que se va a ejecutar si es que la condición se cumple. En otros lenguajes, por ejemplo, esto sería así, con paréntesis, por ejemplo, en los lenguajes que son heredados de C, ¿cierto? Y acá coloco la condición y dentro acá del paréntesis coloco todo el código, ¿verdad? Que yo necesito que se ejecute en el caso de que se cumpla la condición. Acá, en este caso, por ejemplo, yo puedo colocar la llave arriba, ¿verdad? La llave abajo, esta llave acá, donde yo quiera. Bien, y no pasa nada.
Acá en el caso de Python no es así. De hecho, la forma en la cual Python mide la sintaxis con la que tú vas a trabajar es precisamente la indentación. Para quien no sepa lo que es indentación, se refiere a esto. Cuando tú ordenas el código de esta manera, con 4 espacios, ¿verdad? Por cada ítem. Entonces, vamos a ir viendo ejemplos a lo largo del curso, pero es importante que ya te setees expectativas en función de eso. Bien, es muy importante. Entonces, en el caso de este video, vamos a ver cómo trabajar con variables y tipo de datos. Para las personas que vienen recién insertándose en el mundo de la programación, cuando hablamos de una variable, hablamos de que nosotros vamos a reservar un espacio en la memoria del computador, en este caso en la memoria temporal, en la memoria RAM. Le vamos a dar un nombre a la reserva de ese espacio y eventualmente, y digo eventualmente solamente, le vamos a indicar el tipo de información que nosotros vamos a almacenar ahí. ¿Qué tipo de información podemos almacenar? Por ejemplo, textos. Los textos en programación en general los vamos a llamar strings o cadenas. Es importante que te aprendas esta nomenclatura. Puede también que almacenemos datos de tipo números, por ejemplo, pero acá dentro de los números tenemos, por ejemplo, números enteros, por ejemplo, números decimales, etcétera, etcétera. En general, vas a trabajar con estos dos. Tenemos también, por ejemplo, podemos almacenar datos de tipo booleanos. Bien, que en este caso, para el que no lo sepa, cuando hablas de un booleano, hablas de un verdadero o falso. Bien. Podemos almacenar también valores, por ejemplo, de tipo vacíos. Perfectamente, y podemos definir que el sistema entienda que yo estoy reservando un espacio con la posibilidad de guardar datos vacíos en él. Bien, eso es importante muchas veces cuando tienes que hacer validaciones. Bien, podemos guardar datos de tipo binarios, por ejemplo, de tipo byte. Bien, en el caso de los binarios se usa mucho, por ejemplo, cuando trabajas con lectores biométricos. Ahí generalmente se guardan datos de tipo blob para almacenar el valor de la huella digital. Entonces ahí se utiliza mucho ese formato de registros. Bien. Bueno, también tenemos los grupos de datos, que eso lo vamos a ver después en otra clase, pero es bueno que ya te vayas seteando expectativas con eso. Bien, podemos guardar grupos de datos, podemos guardar datos de tipo fecha también. Bien, entonces si te fijas, cuando vas a crear una variable, lo que haces entonces es reservar un espacio en la memoria del computador, de la memoria RAM en este caso, le vas a colocar un nombre y le vas a definir el tipo de datos. Bien. Ahora, una cosa importante, cuando hablas de definir el tipo de datos, hay lenguajes de programación, sobre todo los que son interpretados, que no te obligan a hacerlo. De hecho, ellos lo definen por defecto, ahora lo vamos a ver con código. Bien, pero hay otros lenguajes, por poner un ejemplo, Java. Java te obliga a definir de forma implícita los tipos de datos cuando declaras una variable. En el caso de Python no es así, Python lo va manejando de otra forma. Entonces, ¿cómo definimos una variable en Python? Por ejemplo, queremos una variable vacía primero. Entonces, podríamos llamarla, para no ser tan creativo, llamémosla nada. Bien, y ahora, ¿qué hacemos con este nada? Lo primero que vamos a hacer acá, y de hecho lo voy a anotar aquí abajo para que se entienda. La estructura de sintaxis para crear una variable es, primero, le damos un nombre a la variable, luego con el operador igual le vamos a dar un valor. Esa función de darle un valor se llama asignarle un valor a la variable. ¿Bien? Ahí también para que vayas almacenando términos técnicos dentro de esta implementación. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos crear acá la variable nada, le decimos acá el nombre se va a llamar nada, ¿verdad? Le decimos que sea igual y yo acá le puedo decir que sea igual a eso, por ejemplo, vacío. Pero también acá hay un alcance. Mira, voy a crear acá otra que se llame nada2, por ejemplo, fíjate, igual a. Y en el caso de algunos lenguajes de programación te dan la posibilidad de definir de forma implícita que una variable tiene nada. En el caso de Python lo puedes hacer con el valor none. Entonces con esto tú ya le dices a Python que estás definiendo una variable con el valor none. ¿Te fijas? Acá yo creo que me está dando un error de sintaxis porque debo tener algún espacio metido por ahí. Claro, ¿viste? Ahí ya me estaba reclamando Python porque me había saltado un espacio. ¿Te fijas? Ahí ya me empieza a reclamar, en este caso el intérprete de Visual Studio Code me dice, oye, tienes un error de sintaxis. De hecho, mira, si yo ejecuto esto, lo guardo y lo ejecuto desde acá, fíjate que me dice que tengo un error de indentación.
¿Te fijas? Si a alguno le complica ejecutarlo desde acá, recuerda que siempre tienes la alternativa de ir a la terminal. En este caso voy a entrar acá a la terminal, voy a entrar a la carpeta donde tengo el curso. En este caso es, aquí está el curso. Entonces esto es cd Python y clase 2. Exacto, perfecto. Entonces ahí tengo el ejemplo. Recuerda que también acá lo puedes implementar desde acá, escribiendo Python. En mi caso acá en Ubuntu yo configuré todo para trabajar con Python 3, entonces tengo que escribir Python 3. Si yo escribo Python solo se va a ejecutar la versión 2 de Python y puedo llegar a tener errores en alguna ejecución que yo realice. Entonces, en mi caso, yo voy a ejecutar Python 3. Si tú estás, por ejemplo, en Windows, también tienes que tener ojo con eso porque depende mucho de la versión de Python con la que trabajes. Si no conoces la versión que tienes de Python, simplemente tienes que escribir Python menos V con mayúscula y ahí te dice la versión. A mí no me dice nada, pero es porque yo no tengo instalada la versión 2. En cambio, si yo ejecuto esto mismo, pero le pongo Python 3 acá, aquí me equivoqué, es Python 3 menos V, ahí está, fíjate, tengo la versión 3.8.2. Bien, son pequeños detalles ahí que te permiten no darte dolores de cabeza al principio cuando empiezas a trabajar. Entonces te decía que, por ejemplo, para ejecutar este archivo desde acá, desde la terminal, vas a escribir Python o Python 3, depende de lo que tengas instalado, y el nombre del archivo. Esto yo creo que ya lo habíamos explicado. Entonces, de acá también lo puedo explicar, lo puedo ejecutar, y fíjate que me arroja el mismo error. Me dice que tengo un error de indentation error. Bien, y eso es porque acá Python me está diciendo, oye, está bien escrito todo, pero te está saltando un espacio donde no corresponde. Te fijas que el tema de la indentación acá no es importante, acá es vital. Hay una diferencia semántica en hablar de que algo es importante y que algo es vital, algo que es excluyente. Entonces acá es algo que es excluyente porque si no lo haces así, el sistema no te va a dejar seguir trabajando. Bien, entonces en este caso yo tengo dos variables declaradas, la variable nada, bien, y la variable nada 2. Ambas las estoy declarando como vacías, pero fíjate una cosa, acá yo con Python, por ejemplo, puedo también extraer u obtener el tipo de datos de una variable. ¿Cómo lo hago? Voy a saltarme unos espacios acá. Como recomendación por buenas prácticas, también ten en cuenta que cada vez que vas a crear un código debajo del otro que no tenga que ver con la lógica que está trabajando, por ejemplo acá estoy declarando variables, bien, por ahí se recomienda saltarse dos espacios. Son recomendaciones que después te van a servir bastante, sobre todo cuando empecemos a trabajar con funciones. Recuerda que vamos a hacer otro taller práctico de Flask, de Tkinter y de Django, entonces ahí ya va a ser relevante esta información que te estoy entregando. Bien, entonces imprimamos por ejemplo el valor de nada. Entonces usamos la función print, paréntesis, paréntesis, y acá le vamos a decir que me imprima nada, pero yo no quiero que me imprima el valor de nada, yo no quiero que me imprima lo que tiene nada, yo quiero saber el tipo de dato que tiene. Entonces para eso Python tiene una función, bueno, en realidad tiene varias formas, pero nosotros vamos a utilizar una función que se llama type, paréntesis, paréntesis, fíjate, ahí está, y acá le informamos, le decimos la variable que yo quiero explorar para saber el tipo de dato que tiene. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjate, si ejecutamos esto, acá él me dice que es una variable de tipo class str, pero yo la definí como vacía. Antes de comentar, hagamos lo mismo con la variable nada2. Voy a copiar esto y acá abajo voy a pegarlo y le voy a decir que me imprima nada2. Lo voy a hacer acá en la terminal para que se vea más grande. Presiono control L para borrar un poco, para limpiar la consola, ejecuto y fíjate, en el primer caso, en el caso de la variable nada, me dice que es un str, eso quiere decir que es un string. Por eso te decía que cuando hables de textos, acostúmbrate en programación a hablar de strings o de cadenas, y en realidad más string que cadenas, es el término que más se usa. Bien, pero fíjate en el segundo caso sí me dice que es una variable de tipo none. Aquí es importante hacer una diferenciación porque acá lo que estamos haciendo es que, si bien es cierto, a la variable nada yo le estoy diciendo que está vacía, pero al yo asignarle comillas, automáticamente Python asume que esta es una variable de tipo cadena, es decir, es un string, ¿vale? En el caso de la segunda, yo le estoy informando de forma explícita,
que es una variable que no tiene absolutamente nada. Son pequeñas sutilezas ahí que nosotros tenemos que ir ya anotando, ¿cierto?, en nuestro librito para ir construyendo nuestra cajita de herramientas con Python. Bien, ¿qué otro tipo de datos, por ejemplo, tenemos acá en Python? Voy a ir anotando, vamos a ir creando algunas variables acá para hacer ejemplo. Por poner un ejemplo acá, vamos a colocar cadena, por ejemplo. Cadena le vamos a decir que sea igual, recuerda, la asignamos. Y de hecho le vamos a decir otro nombre, por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame nombre. Bien, y le vamos a decir que se llame César Cancino, por ejemplo. Acá ya tengo una cadena de texto propiamente tal. Una cosa importante también, cuando respecto de los nombres de las variables, no uses mayúsculas, porque si no Python te las va a asumir como constantes. No puedes hacer esto. Bien, puede que llegues a tener problemas con Python con eso. Me refiero a esto. Ahí sí. Ah, me está jugando una mala pasada. Ahí sí. No puedes hacer esto. La idea es que todo lo hagas en minúscula respecto de la definición de datos. Lo otro, si tienes, por ejemplo, espacios, por ejemplo, si tu variable se llama nombre de producto, bien, fíjate cómo yo lo acabo de escribir. Nombre guión bajo de producto. Los espacios manéjalos siempre con underscore. O la otra opción que tienes, por ejemplo, voy a copiar esto acá y lo voy a pegar abajo. Y podrías crearla de esta forma también. Podrías decir nombre de producto. Ambas formas son válidas, bien, pero importante tener en cuenta dos cosas. Una, fíjate que yo no estoy utilizando solo mayúsculas en ninguno, bien, y no estoy usando espacios. Otro dato importante, no uses caracteres especiales. Por ejemplo, si tu variable se llamara nombre de producto ñandú, no podrías hacer esto. Tendrías que decirle nan do. La idea es no usar caracteres especiales. Si los usas, te va a funcionar, pero te expones porque ahí hay un tema que tiene que ver con el cotejamiento y muchas veces eso hace que los programas no se compilen. De hecho, yo he visto errores en producción, en implementaciones en ambientes de producción, que se cae solamente por el cotejamiento de los caracteres. Hoy en día es muy común que se migran datos de un ERP a otro, por ejemplo, y esa migración de las integraciones se cae precisamente porque los datos no están bien organizados o no están bien denominados los nombres de los valores de las variables con los que se van a trabajar. Entonces ahí es información importante que tienes que tener en consideración. Entonces, bueno, acá habíamos almacenado un nombre, entonces por ejemplo coloquemos el nombre de persona, bien, y ahí está César Cancino, nombre de producto, por ejemplo acá, y le decimos, no sé, acá podemos colocar lo que nosotros queramos, por ejemplo, mesa portátil, no sé, lo que sea. Claramente acá dentro del espacio del texto puedes colocar lo que tú quieras, puedes escribir literalmente, para que veas, mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir. ¿Te fijas? Acá tú puedes escribir lo que tú quieras. De hecho, puedes colocar números, lo que tú quieras. Bien. También podemos definir, por ejemplo, variables de tipo número. Fíjate que la palabra número es una palabra esdrújula, por lo tanto lleva tilde ahí en la U, pero nosotros no se lo vamos a colocar por lo que acabamos de comentar. Entonces simplemente, si yo quiero definir que una variable sea un número, simplemente escribo el número, por ejemplo 12. Si yo hago esto, y mira, y de hecho lo vamos a probar, mira, vamos a escribir acá en el print, vamos a escribir acá print, por ejemplo, type, ya esto lo sabemos hacer, y vamos a hacerle un type a número, vamos a ver qué es lo que nos retorna, porque te quiero enseñar algo que es importante también. Lo voy a hacer acá mismo ahora, ahí para ir variando. Entonces, acá escribo clear para limpiar la consola, enter, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, escribí mal el type. Ahí está, ahora sí. Ahí está, fíjate que me lo mostró como INT. ¿Te fijas? De hecho, podría quitar esto. En el caso de colocar comentarios, que esto nos va a servir para este ejemplo. Cuando hablas de un comentario, hablas de un código que tú vas a implementar dentro de tu estructura del script. Cuando hablamos del script, hablamos de un archivo. En tu script, en este caso, tú le puedes decir líneas de código que no se ejecuten. En el caso de Python, los comentarios los puedes hacer de varias formas. Cuando son comentarios de una sola línea, vas a colocar el carácter numeral delante de la línea de texto que tú necesitas que no se ejecute. En este caso yo quiero que no se ejecute esta y esta, entonces a ambas les coloco el signo
numeral delante. Si yo, perdón, esto es para un comentario de una sola línea. Si yo quiero hacer un comentario para más de una sola línea, para más de una línea, yo lo podría hacer de esta forma también. Podría borrar eso. Y ahora, en lugar de usar los numerales, voy a usar triple comilla, fíjate, y triple comilla para cerrar. Entonces eso para Python es el equivalente a un comentario de más de una línea. ¿Te fijas? Hay una diferencia ahí entre ambas situaciones. Y acá tú puedes escribir lo que tú quieras. Acá tú puedes escribir un testamento si tú quieres. No hay ningún problema. Bien. Ok, entonces este código ahora ya no se va a ejecutar. ¿Para qué lo hice? Para dos cosas. Para explicarte cómo se trabaja con los comentarios y también para que veamos acá, para que se vea solo lo que yo necesito, que en este caso es el tipo de datos de la variable número. Voy a limpiar la consola acá. Vamos a ejecutar. Y ahí está, fíjate, te dice que es una variable de la clase entero, de tipo entero. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esta variable la coloco entre comillas? ¿Qué debería hacer Python ahora? Veamos, vamos a preguntarle a Python. Y Python me dice ahora que es una cadena de texto. Ojo con este tipo de situaciones, mucho ojo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en este caso no nos afecta en nada. De hecho, el ejemplo está bien tanto si yo creo la variable número con el 12 entre comillas, como si lo creo en sin comillas. Pero ya deja de estar bien cuando yo necesito hacer algún tipo de operación aritmética con el valor que yo tengo almacenado en número. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer una suma con esto, ya tendría problemas. Entonces ahí tienes que tener mucho ojo con ese tipo de cosas, ¿vale? Son pequeños detalles, pequeñas sutilezas que te van a ir marcando un poco lo que tú puedes hacer. Ahora, sin embargo, fíjate una cosa importante, mira, yo voy a volver acá a imprimir. Voy a volver acá a imprimir y bueno, me dice que sigue siendo una cadena, pero fíjate ahora lo que voy a hacer. Debajo de debajo de número, debajo de la impresión de número, voy a crear otra variable que se llame número 2 y le voy a decir que sea igual a número. Bien, y acá vamos a aprender dos cosas. Una es que yo puedo almacenar una variable dentro de otra. Fíjate que acá arriba tengo definida la variable número y acá estoy creando otra que se llama número 2 y a esta le estoy almacenando el valor de la variable que tengo creada arriba. Bien, pero no, una cosa que te enseño es esa, pero también hay otra más importante que es un concepto que de hecho vamos a colocar un comentario acá para explicarlo y para denominarlo. Esto se llama refundición. Refundición. Más conocido coloquialmente como casting. Cast. Bien. O acá, de hecho acá en mi país le llaman, acá todos los chilenizan, entonces acá en Chile por ejemplo lo llaman castear. De hecho en otros países también he oído el término castear, pero el término correcto para esto es refundir, refundición. Refundición, está bien escrito. ¿Y en qué consiste esto? Acá yo lo que hago cuando hago cast o refundo o casteo una variable, lo que hago es cambiarle su tipo de dato original, entendiendo que acá el tipo de dato original que tiene la variable número es una cadena de texto porque lo coloqué como comillas. Entonces, como yo por ejemplo podría castear o podría refundir esta variable número para que ahora sea un entero. Bueno, utilizo la palabra reservada int, fíjate, paréntesis, paréntesis, y ahora si imprimimos de nuevo acá abajo, fíjate, veamos qué es lo que va a pasar. A lo mejor no nos va a funcionar, puede ser. Clear ahí para limpiar, podríamos hacerlo acá desde acá ahora, no hay ningún problema. Y ejecutamos. Y ahora fíjate que en este caso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Python es un poquito complicado con este tipo de cosas. Acá, si bien es cierto, yo puedo hacer refundición de valores, tienes que tener mucho ojo con Python porque Python es un poquito más complicado para hacer esto. Si bien es cierto, yo acá efectivamente le estoy indicando que estoy refundiendo una variable, acá este proceso no es tan así. Más adelante, cuando ya avancemos en código y todo, yo te voy a enseñar a trabajar esto con programación orientada a los objetos. Entonces ahí tenemos fórmulas bastante elegantes y bastante útiles para que nosotros podamos hacer este proceso de refundición. ¿Vale? Pero ¿por qué hice este ejemplo erróneo? Precisamente un poco para que entiendas ahí que este tema de la definición de la tipología de datos es algo bastante sensible. Bien, otros tipos de datos, para que ya vayamos terminando el video, por ejemplo tenemos los tipos de datos booleanos o flotantes, por ejemplo. Acá en este caso un tipo de dato flotante sería, por ejemplo, un número, no sé, 3.6. Por ejemplo,
Y si imprimimos acá entonces print type, ya esto lo sabes hacer, flotante, le coloqué flotantes con S. Bueno, entonces si lo imprimimos acá, él te dice que es un dato de tipo float. ¿Te fijas? Podríamos crear también un booleano. Por ejemplo, igual a true. Una cosa importante, en el caso de Python, el true o el false, se escriben con la primera letra en mayúscula. Entonces es importante esto. Entonces, bueno, acá tengo un error de sintaxis porque no puede ser true o false, tiene que ser uno de los dos. Entonces, en este caso le voy a decir acá que es true y entre comillas, ahí con comentarios le voy a decir cómo se escribe false para que te quede ahí cierto anotado. Entonces, fíjate que acá en todos los lenguajes de programación, bueno, en la gran mayoría se escribe esto con minúscula. En el caso de Python se escribe con la primera letra en mayúscula. Esta es una pregunta que se repite mucho en los foros. No me funcionan en Stack Overflow, por ejemplo, no me funciona el valor booleano que creé. Y claro, es porque Python te está reclamando, no le gusta que tú coloques el valor acá con la letra inicial en minúscula, porque él está preparado para entender que necesita una mayúscula en la definición de valores booleanos. Imprimamos en pantalla el valor acá. Por ejemplo, si nosotros decimos acá, ahora imprimimos booleano, ahí está. Lo vamos a hacer acá ahora. Y fíjate, ahí me dice que tengo dos str, tengo un float y tengo un booleano. Podríamos hacer también qué otro tipo de datos tenemos. Yo los tengo anotados acá en un apunte que tengo acá. Por ejemplo, un dato de tipo rango. Por ejemplo, los rangos son bastante útiles, sobre todo para las estructuras cíclicas, que eso yo creo que la próxima clase o la siguiente ya lo vamos a ver. En este caso, para definir un rango, utilizamos la función range. Y a la función range le vamos a decir que quiero un rango de 9 valores, por ejemplo. Entonces aquí imprimimos en pantalla, en este caso type, y imprimimos la variable rango que tenemos ahí. Ejecutamos y ahí fíjate que me dice que es una variable de tipo rango. Bien, hay otros tipos de datos, yo ahora solo te los voy a mencionar para que vayamos viendo, pero no los vamos a explicar porque esto ya lo vamos a ver en detalle después, así que tranquilo con eso. Estoy mirando acá mi apunte. Por ejemplo, tenemos las listas. Una lista, por ejemplo. Y en este caso, para definir una lista, podríamos decir acá esto. Simplemente con esto, no nos compliquemos. Después lo vamos a explicar en detalle. Vamos a dedicar un video completo a explicar lo que son las listas, los diccionarios y los sets. Así que tranqui con eso. Solamente esto lo hago para que vayas viendo los distintos tipos de datos que se te visualizan acá. Entonces, si ejecutamos acá esto y ahora por ejemplo lo hacemos acá a la terminal, da lo mismo en realidad, no es relevante. Acá él te dice ahora que el último valor que imprimiste es un valor de tipo list, ¿te fijas? También tenemos por ejemplo los diccionarios. Por ejemplo, para hacer un diccionario podríamos decir acá diccionario, por ejemplo, y le podemos decir que sea igual a eso. Por ejemplo, a ver, veamos qué es lo que nos retorna. Vamos a ver. En este caso lo voy a copiar acá para no tener que escribirlo ahí tanto. Ejecutamos acá y a ver si me creó el diccionario. Puede ser que no. Sí, fíjate, ahí me creó el valor del diccionario. Te fijas, me dice que es un dict. Entonces, con esto nosotros ya podemos tener una clara referencia a la definición de valores dentro de este contexto, dentro de Python. Están las tuplas también, ahí, y para terminar vamos a crear una tupla, que en realidad es algo muy similar. Una tupla, en este caso con la tupla es con paréntesis, así que aquí decimos imprimir una tupla. Ahí está, escribimos acá tupla. Bien, y bueno, lo podemos ejecutar. Vamos a la terminal. Aquí limpiamos un poco la consola y imprimimos. Y ahí está, fíjate, tengo cadenas, tengo flotantes, tengo booleanos, tengo rangos, tengo listas, tengo diccionarios y tengo tuplas. Hay varios tipos de datos más. Por ejemplo, el any. Lo que pasa es que el any, lo voy a mostrar, pero la verdad no es muy amigable el any. Ahí hay otra forma más tradicional con los datetime de trabajar los campos de tipo fecha. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá el mismo print, vamos a decir acá fecha y lo imprimimos en pantalla aquí. Y bueno, por eso te decía que los campos de tipo any tienen otra denominación.
Te lo comento porque seguramente alguien me va a preguntar por las fechas. Para definir fechas, nosotros después vamos a utilizar el paquete date, time y date, con los cuales nosotros podemos construir fechas total y completamente personalizadas. Es decir, por ejemplo, podemos convertir, lo voy a colocar acá en este comentario, podemos convertir, por ejemplo, una fecha de MySQL, que en general vienen así, ¿a cómo estamos hoy? 2020, el año es, estamos en el mes 7 y estamos en el día 18. Entonces esto, por ejemplo, lo podríamos convertir a sábado 18 de julio de 2020, por ejemplo. Todo eso lo podemos hacer con las funcionalidades que te da el paquete Date Time y el paquete Date. Claramente ahí yo te voy a enseñar a crear paquetes acá, vamos a aprender a crear paquetes y vamos a aprender a crear módulos. Eso es vital, eso es fundamental para que después nosotros podamos ir a trabajar con Tkinter o con Flask o con Django. Que es un poco el objetivo que tenemos con esto. Bien, así que yo creo que ya con esto debiera quedar bastante claro cómo funciona el tema de los tipos de datos. Por ahora es evidente que todavía no puedes hacer nada complejo porque solo estamos dando pinceladas, pero ya por ejemplo en la próxima clase vamos a ver cómo trabajar con condicionales. Entonces ahí ya sí podrías empezar a lanzar líneas y todo. Eso por ahora, cualquier comentario, ¿cierto? Me lo vas dejando acá en la página, en la publicación del video. Siempre agregamos acá, para los que no saben por qué la página es nueva. Nueva es el diseño porque en realidad es una página antigua. Acá tienes un formulario para ingresar el comentario, ¿cierto? Así que no hay ningún tipo de problema. Como comentario adicional, ahí, bueno, les decía que esta página, efectivamente, para colocar un contexto, está hecha en Python. Fíjate que acá los plugins, por ejemplo, que uno tiene instalados acá, te dice esto está hecho en Python con el framework Django en su versión 3. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, puedes hacerlas perfectamente en Python. Acá, para que se entienda un poco y para que te setees expectativas complejas. Acá tengo una conexión a una base de datos, tengo implementación de modelos, tengo corrección, tengo validaciones de formularios, tengo creación de formularios dinámicos, tengo implementación de WOW, tengo implementación de administración, tengo una serie de conceptos implementados acá dentro de este proyecto. Entonces, como puedes apreciar, con Python puedes hacer cosas muy complejas. Así que espero que te guste el curso y que ahí la idea es que lo vayas siguiendo. Por ahora lo dejamos todo hasta acá y muchas gracias muchachos a todos y muchachas, ¿sí? O muchaches, como se dice en el lenguaje inclusivo. Así que eso, muchas gracias, un saludo desde Santiago de Chile y nos vemos en la próxima clase.